Europa exige más presión sobre Rusia tras las negociaciones entre Estados Unidos y el presidente ruso Vladimir Putin. Los aliados de la OTAN apuestan por mantener su apoyo militar a Ucrania mientras se desarrollan esas conversaciones de paz. Tanto en Kiev como en Moscú, las partes muestran disposición a proseguir las conversaciones con Estados Unidos. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran una cumbre en Bruselas mientras continúan los esfuerzos para un plan de paz en Ucrania. Una cumbre que se celebró sin Marco Rubio. Fue la primera vez en más de 2 décadas que un secretario de Estado estadounidense se niega a asistir. Israel anuncia que reabrirá el cruce de Rafah en el sur de la Franja de Gaza durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto, pero no va a autorizar la entrada de ayuda humanitaria en el territorio palestino. Y en el penúltimo cara a cara en Chile, antes de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, la candidata de la izquierda, Janet Jara, y el de derecha, José Antonio Kast, se enfrentan en un debate con sus propuestas sobre la migración irregular, uno de los asuntos dominantes de la campaña junto a la inseguridad. Abrimos el informativo en Bruselas, donde los países de la OTAN se comprometieron a comprar armamento estadounidense por valor de cientos de millones de dólares para Ucrania. Los ministros de Exteriores de la Alianza reunidos en la capital europea acordaron adquirir equipo clave de fabricación estadounidense, incluidos sistemas de defensa aérea. El encuentro se celebró después de que enviados de Estados Unidos no lograran avances significativos en las conversaciones con el presidente ruso Putin en Moscú para intentar frenar la guerra en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la alianza mantendrá su apoyo a Ucrania. Es importante que exista un proceso de paz. Esperemos que dé resultados. Y si lleva demasiado tiempo o no da resultados, la mejor manera de presionar es haciendo 2 cosas. Una es que comprendan que el flujo de armas hacia Ucrania continuará. Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy, gracias a Estados Unidos y los europeos. Estados Unidos está enviando equipamiento crucial a Ucrania, pagado por Canadá y los aliados europeos. Y en segundo lugar, asegurarse de que las sanciones económicas a Rusia surtan efecto. ¿Cuál fue el ambiente que se respiraba en esa cumbre de la OTAN en Bruselas tras esas negociaciones sin claros avances entre Estados Unidos y Rusia? María García Sornosa, ya hemos visto un poco cómo se prevé esa ayuda, pero cuéntame más, ¿cómo prevé la OTAN apoyar más a Kiev? Sí, Ana, todas las apuestas de la OTAN para ayudar a Ucrania pasan por PUR, que es la iniciativa por la que los países europeos y Canadá compran armas a Estados Unidos y las envían a Ucrania. Ha recaudado ya más de 4.000 millones de euros y la ambición es que recaude 1.000 millones cada mes durante el próximo año. Pero lo cierto es que la ayuda a Ucrania no atraviesa un buen momento. La Comisión Europea ha presentado hoy la propuesta legal para descongelar los activos rusos, dárselos a Ucrania y evitar así la quiebra del país. Pero Bélgica ha vuelto a decir que no, y solo quedan 2 semanas para una cumbre europea clave donde los europeos tienen que decidir cómo ayudar a Ucrania financieramente en 2026, en 2027 y no pinta muy bien. Recordemos que la mayoría de esos activos congelados rusos están en Bélgica, de ahí esa disonancia. Vamos a ver, Estados Unidos no estuvo representado en esta cumbre ministerial de este miércoles en Bruselas. ¿Qué lectura hacen los europeos de esa ausencia y cómo afecta en general a la coordinación transatlántica frente a Rusia? Sí, Ana, y es la primera vez en más de 2 décadas que un secretario de Estado estadounidense no acude a una cumbre de ministros exteriores en la OTAN. Es cierto que aquí todos han excusado a Marco Rubio, dicen que entienden que tiene otras crisis de seguridad que atender en su país, como por ejemplo la de Venezuela. Sí ha acudido su número 2, que ni siquiera ha detallado a sus aliados europeos cómo fue ayer esa reunión clave de la delegación estadounidense con Putin en Moscú. De alguna forma, Ana, aquí los europeos asumen que están bastante rezagados, relegados en las conversaciones de paz sobre Ucrania y que es Estados Unidos quien marca el ritmo, la coreografía y los pasos de estas negociaciones. María, Putin ha advertido que está listo para una guerra con Europa. ¿Cómo han interpretado los ministros de la OTAN estas declaraciones y qué impacto podrían tener en la estrategia de defensa europea?
Sí, lo cierto es que Mark Rutte no ha querido entrar a hacer estas valoraciones. Aquí hay una máxima que impera, que es la de no comentar cada comentario que hace Vladimir Putin, pero sí ha sido significativo que varios ministros han advertido de que hay que tomarse estas amenazas de Rusia a Europa de forma muy seria, que pueden ser no solo palabras, y a la vista está que durante los últimos días, semanas o meses, Rusia ha aumentado las provocaciones a los países europeos con drones o sabotajes. Muchísimas gracias por comentarnos esa cumbre clave de la OTAN en Bruselas. María García Sornosa, un abrazo. Un abrazo y un placer, Ana. Israel tiene previsto reabrir el cruce de Rafah en la frontera sur de la Franja de Gaza con Egipto para permitir la salida de palestinos del territorio. El paso solo se abriría, eso sí, en una dirección, ya que se mantendrá cerrado en sentido contrario. Israel no autorizará además el ingreso de ayuda humanitaria por ese punto. El Ministerio de Defensa israelí afirma que la medida cumple con el plan de paz estadounidense y lo acordado con Hamás. La operación se coordinará con Egipto bajo la supervisión de una misión de la Unión Europea, como ocurrió cuando el paso se abrió en enero de este año. Israel insiste en que Rafah no se use para el ingreso de ayuda humanitaria, que por ahora sigue entrando principalmente por el paso de Kerem Shalom, también ubicado en el sur de la franja. Se supone que el paso de Rafah se abriría en octubre, pero se ha postergado. Antes de nuestro informativo hablábamos en Doha con Luciano Sácara, analista político de Oriente Medio y el Golfo, y le preguntábamos sobre el objetivo de Israel y cómo afecta este anuncio el equilibrio diplomático con Egipto, la Unión Europea y los actores palestinos. Bueno, indudablemente el equilibrio diplomático con Egipto ahora está bajo cuestión, ya que Egipto dice que no ha acordado nada. Israel dice que lo va a hacer en coordinación con Egipto. Egipto dice que no ha arreglado nada de coordinar la apertura, sobre todo en este paso unidireccional, únicamente permitir determinada gente aprobada por Israel, de acuerdo a los criterios que establezca Israel acerca de quién puede cruzar el paso, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que espera es que no regresen, lo cual esto es visto por parte del gobierno israelí como una medida concreta que tiende a vaciar la Franja de Gaza, haciendo que gente sea relocalizada en territorio de Egipto sin el derecho a volver, como ha pasado con muchas otras personas que han abandonado el territorio de Gaza o Cisjordania sin la posibilidad de retorno. Eso Egipto evidentemente está en desacuerdo, y no está del todo claro que eso sea lo que se haya acordado en el último borrador del plan de paz aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual plantea quizá un grave incumplimiento de lo que ha sido el corazón de este acuerdo, que intentaba mejorar la situación humanitaria, sobre todo de la población de Gaza, y evitar que haya una transferencia unilateral de palestinos fuera del territorio de Gaza, como es lo que habían exigido sobre todo la población de Gaza, Hamás, y la población de los gobiernos de los países árabes vecinos. El ataúd con los restos de un nuevo supuesto rehén capturado por Hamás en los ataques terroristas de octubre de 2023 perpetrados por el grupo islamista se encuentra ya en Israel. Así lo confirmó el ejército israelí este miércoles y agregó que será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se realizará su identificación. Hamás había entregado anteriormente los restos al Comité de la Cruz Roja después de hallar el cuerpo de uno de los dos rehenes que quedarían en el norte de la Franja de Gaza. Tras el hallazgo, el grupo islamista anunció que entregaría el cuerpo a Israel como parte del acuerdo de alto el fuego. Y pasamos ya a la economía con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Ana? Vamos a hablar de la economía mundial y su estado actual, porque la economía mundial resiste por ahora el impacto de los aranceles de Donald Trump, pero persiste en la amenaza para el crecimiento y el riesgo inflacionario. El impacto completo del shock arancelario de Estados Unidos, aunque hasta ahora se cumple la profecía de Donald Trump de que no se iba a sentir en los precios, todavía no se percibe del todo, y lo peor está por venir, mientras que la inversión en inteligencia artificial es lo que sostiene la actividad, además del apoyo fiscal del Estado chino para amortiguar la desaceleración de su economía. Todo esto lo afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su último informe de perspectivas económicas. Sin embargo, la organización con sede en París mantiene en el 2,9% su previsión de crecimiento global para 2026 y advierte que el impulso generado por la reposición de inventarios para adelantarse a los aranceles ya se está disipando y que estos aranceles
probablemente van a frenar la inversión y el crecimiento del comercio. Hablamos ahora mismo de este asunto con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el gobierno estadounidense sigue defendiendo los aranceles y este miércoles, en unas jornadas de debate que organizó el New York Times, el secretario del Tesoro Scott Bessent negó que den lugar a la inflación estos aranceles, inflación en Estados Unidos, hasta donde sabemos, con datos oficiales retrasados por el cierre del gobierno, está al alza. ¿Cuál es el argumento de Bessent para hacer esta afirmación? Sí, el secretario del Tesoro ha dicho que un único ajuste al alza de los precios no constituye inflación, que la inflación es una subida generalizada y persistente. Y lo que se espera con los aranceles es lo primero, este ajuste único, no lo segundo. Bessent, una vez entrado en definiciones, también ha negado que los aranceles sean un impuesto a las importaciones. Para él no es un tributo. Pero volviendo a la cuestión de los precios, no hay, por falta de datos oficiales, cifras recientes de inflación, pero lo que sí que sabemos es que a lo largo del año han subido gradualmente los precios y que el retraso en la aplicación de todos los aranceles y el impacto en los márgenes de las empresas parecen garantizar más subidas de precios sobre una economía que tenga o no un problema inflacionario. Lo que sí que tiene es un problema de asequibilidad de base, un problema bastante importante que se está convirtiendo en un problema político. Bessent no cree, no obstante, que Trump ha normalizado los aranceles del 15 y del 20% y que incluso si el Tribunal Supremo los declara inconstitucionales, habría una vía para reimponerlos con otra ley. Ana, se espera un fallo de la Corte Suprema para clarificar la situación arancelaria, una Corte Suprema conservadora en su mayoría, pero empresas de Estados Unidos están demandando al gobierno para recuperar, para un reembolso de lo que pagaron en aranceles. ¿Cuál es la situación en este asunto? Sí, curiosamente, una de las empresas participantes en el mismo foro que Bessent esta mañana ha sido General Motors, con su presidenta Mary Barra. Su empresa hace frente a unos aranceles este año que fluctúan entre 3.500 millones y 4.500 millones. Algunos de los pagos que se han hecho son susceptibles de ser devueltos a las empresas y el Tribunal Supremo decide en las próximas semanas que Trump no tenía la autoridad para imponer estos aranceles recíprocos o generalizados. Trump usó una ley que otros tribunales ya han decidido que no le habilita para imponer aranceles. En este sentido, una gran empresa, Costco, ha demandado a la administración para que les devuelva hasta el último centavo que han pagado. No dicen cuánto ha sido, pero dicen que lo quieren. Trump ha dicho que esto puede dar lugar a una gran crisis económica. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Los países de la Unión Europea van a tener que dejar de consumir gas ruso y energía rusa para el año 2028, según el plan de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta medida es un reto muy importante para Eslovaquia y Hungría, países todavía muy dependientes de la energía importada desde Rusia. Estos dos países van a recurrir ante la justicia europea el plan de Bruselas. Después de casi 4 años de guerra en Ucrania, Rusia sigue ingresando miles de millones de euros del bloque europeo a cambio de su gas. En la primera mitad del año, el bloque europeo importó gas natural licuado por valor de casi 4.500 millones de euros desde Rusia, según datos oficiales de la Oficina de Estadística Eurostat. Una frase incluida en el presupuesto italiano para el próximo año dice: las reservas de oro de la Banca d'Italia, el Banco Central Italiano, pertenecen al Estado en nombre del pueblo italiano. Esta cita ha desencadenado una disputa entre el gobierno italiano y el Banco Central Europeo, que insta a Italia a revisar este párrafo introducido por el partido de la primera ministra de ultraderecha Giorgia Meloni, porque advierte de que Roma podría vender este oro para cubrir gastos y esto supondría una infracción de las normas de la Unión Europea. El oro gana terreno como activo de respaldo monetario para los bancos centrales en general y el BCE no es la excepción. Por eso esta medida del gobierno italiano podría desestabilizar a la moneda común europea, teme el ente emisor. Italia posee cerca de 2.500 toneladas de oro, lo que la convierte en el tercer país con mayores reservas de oro del mundo, después de Estados Unidos y de Alemania. Ana Plasencia nos trae más. Gracias, Andrés. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump detuvo el procesamiento de solicitudes de inmigración
de ciudadanos de 19 países. La medida se produce en un contexto de creciente represión migratoria y tras el tiroteo de 2 miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo. Entre los países afectados se encuentran Haití, Venezuela, Cuba, además de Afganistán, Irán, Sudán y Yemen. La decisión incluye procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por la agencia. Las nuevas reglas anunciadas la semana pasada podrían afectar a más de 1,5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y a más de 50.000 que habían recibido concesiones de asilo durante la administración del expresidente Joe Biden. Honduras llega a su tercer día de espera para saber quién será su próximo presidente. La policía y el ejército vigilan el hotel donde se revisa el 20% de votos restantes después de que afines al candidato derechista Salvador Nasrallah se acercaran con antorchas en una manifestación pacífica este martes. Con un escrutinio cercano al 80%, Nasrallah del Partido Liberal acumula el 40,3% de los sufragios, apenas 6 décimas por delante de su rival, el también conservador Nasri Asfura, del Partido Nacional. El escrutinio volvió a retrasarse este miércoles por otra caída del sistema de publicación. La consejera Cosette López Osorio la calificó de inexcusable y responsabiliza a la empresa encargada. El organismo tiene 30 días para finalizar ese recuento, aunque las autoridades esperan que no se llegue a agotar el plazo. Donald Trump amplía sus amenazas en América Latina y advierte que cualquier país ligado al narcotráfico podría convertirse en objetivo de ataques. El presidente estadounidense volvió a tensar la situación en el Caribe al insistir que esos ataques empezarán muy pronto, esos operativos estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, y sugerir incluso la posibilidad de que también podrían incluir a Colombia los ataques. Cazas de combate, aviones de transporte y helicópteros de apoyo forman parte del amplio despliegue militar estacionado en una base estadounidense en Puerto Rico, no muy lejos de Venezuela. Estados Unidos tiene actualmente 15.000 soldados en la región y al menos 11 buques de guerra frente a la costa venezolana, incluido su mayor portaaviones, el USS Gerald Ford, en el que caben decenas de aviones. Incluso la pequeña isla de Tobago ha aceptado albergar una instalación estadounidense militar de radares. Trump autorizó operaciones secretas de inteligencia en Venezuela y amenazó con lanzar ataques aéreos contra presuntos cárteles en ese país. Según algunas fuentes, durante una llamada telefónica le dijo al presidente de Venezuela que abandonara el país. En redes sociales advirtió a su vez que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores será cerrado por completo. Nicolás Maduro, por su parte, se ha mantenido desafiante. Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad. No queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias. Maduro lleva 12 años gobernando Venezuela. Sin embargo, decenas de países, entre ellos Estados Unidos, no reconocen los resultados de los últimos 2 comicios que lo mantuvieron en el poder. La opinión pública está dividida en Caracas. Obviamente no estamos de acuerdo con la violencia, con una invasión armada, pero yo pienso que ambas partes tienen que llegar a un acuerdo y darle salida a la parte de la población importante de Venezuela que está pidiendo un cambio. No pienso que invocar la violencia nunca puede ser, no puede ser la salida. Porque tú dices, bueno, una invasión de Estados Unidos, pero ¿cuánto tiempo va a durar vamos a hacer un protectorado de Estados Unidos. Ya sabemos la carrera de Estados Unidos invadiendo. Ojo, te lo estoy diciendo yo como historiador. Lo cierto es que invadir Venezuela requeriría más tropas de las desplegadas por Estados Unidos hasta ahora y podría abrir un escenario de caos, pero eso no ha impedido a Trump amenazar a otros países de la región. He oído que Colombia, el país de Colombia, fabrica cocaína. Tienen plantas para producir cocaína, ¿de acuerdo? Y luego nos venden su cocaína. Se lo agradecemos mucho, pero sí, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ser atacado. Trump comenzó su mandato prometiendo abstenerse de guerras en países lejanos y, según encuestas de Estados Unidos, un ataque contra Venezuela no tendría mucho apoyo. Pero Trump sigue intensificando su retórica y el despliegue militar en el Caribe, y eso podría ser un obstáculo para evitar un conflicto que pocos parecen desear.
Hablando de despliegue, Perú continúa el despliegue militar en su frontera con Chile después de que un grupo de migrantes presuntamente en situación irregular intentara ingresar en su territorio. Mientras Perú habla de una situación de emergencia, cifras oficiales chilenas muestran que la migración ha caído desde 2021, año récord de ingresos irregulares. Ambos gobiernos acordaron mejorar la gestión migratoria. Los recientes movimientos se deben a declaraciones del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, apoyado por los partidos de la derecha, quien lidera las encuestas y ha prometido una mano dura en política migratoria. El pasado 1 de diciembre fue el momento más complejo vivido en la frontera entre Chile y Perú. El gobierno peruano decretó el estado de emergencia. Un grupo de personas, mayoritariamente venezolanos, que decían querer regresar a su país, esperaron 4 días en el sector de la línea de Concordia. Por la fuerza, intentaron llegar a territorio peruano. La policía de Perú no los dejó pasar. Fueron contenidos en el complejo fronterizo de Santa Rosa y conducidos nuevamente a territorio chileno. Tras ello, simplemente se fueron con todas sus pertenencias. Y hoy, donde ayer había personas varadas, ya no hay nadie. Se ha reforzado la presencia policial con efectivos antidisturbios y un masivo contingente militar. Pero más que poner más efectivos policiales, más presencia del ejército, creo que no soluciona aún el tema humanitario. Yo creo y pido, por favor, de que el gobierno del Perú pueda buscar un diálogo con el gobierno de Chile y se pueda trabajar en un corredor humanitario para estos ciudadanos extranjeros que en realidad muchos de ellos seguramente por necesidad han llegado hasta este lugar. Tras el episodio, el Comité Binacional de Cancilleres se reunió para acordar la forma de abordar la situación en la frontera. En primer lugar, se va a evaluar la posibilidad de algunos patrullajes conjuntos en la frontera. En segundo lugar, vamos a profundizar el intercambio de información entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú para fortalecer la coordinación y respuesta operativa. El gobierno chileno siempre indicó que el número de migrantes en la frontera era el normal. Respondió hacia la controversia generada por la campaña del candidato opositor ultraconservador José Antonio Kast, que ha llamado a los extranjeros sin residencia legal a dejar Chile. Asegura que si llega a ser electo presidente en la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre, los expulsará, aunque sin presentar un plan de cómo lo organizaría. De hecho, el tema de la migración dominó ese penúltimo debate entre los candidatos de la izquierda y de la derecha, Janet Jara y José Antonio Kast en Chile, que se enfrentan en esa recta final de la segunda vuelta de las presidenciales el 14 de diciembre. Jara, militante del Partido Comunista de Chile, le pidió a Kast, conocido por sus posturas de ultraderecha, que explique cómo prevé sacar del país a cientos de miles de migrantes sin papeles. Kast respondió que no hará deportaciones masivas ni operaciones policiales al estilo del ICE estadounidense. Su idea es invitar a esas personas, dice, a abandonar Chile antes de que él asuma el cargo. Faltan 11 días para esa segunda vuelta y las encuestas sitúan a Kast por delante con el apoyo de gran parte de la derecha. Fue un debate presidencial más tenso de lo normal, en el que ambos hicieron duros reproches en materia de política migratoria, economía y gobernabilidad. A ver si nos lo cuenta Jacinta Molina en Santiago de Chile, a quien saluda hasta ahora. Jacinta, uno de los momentos más tensos, ya lo comentaba, giró en torno a la política migratoria. Kast fue preguntado reiteradamente, además, por los periodistas sobre cómo prevé cumplir esa promesa de expulsar a los cerca de 330.000 migrantes irregulares. Muchos de ellos provienen, por cierto, de Venezuela. ¿Qué tan viable es esta propuesta y cómo impacta la discusión pública sobre la migración? Hola Ana, así es, ha sido la principal promesa de campaña de José Antonio Kast, también porque ha sido una de las principales preocupaciones de los votantes chilenos en esta oportunidad y por las recientes situaciones vividas en la frontera entre Chile y Perú ha estado nuevamente en la agenda informativa. Sin embargo, la intervención de Kast sobre esta materia en este debate en particular dejó más dudas que certezas. Eso porque dijo que su intención, y cito textual,
aseveró no era echarlos, sino más bien invitarlos a salir voluntariamente del país. Él ha llevado una especie de cuenta regresiva del tiempo que le quedaría a los migrantes indocumentados en Chile en caso de ganar la presidencia y asumir ese cargo ya en marzo del próximo año. Además, reiteró en esta oportunidad ideas que han sido cuestionadas por algunos expertos e incluso ex autoridades en los últimos días, entre ellos este tema, que sean los indocumentados los que voluntariamente dejen el país, además que sean ellos quienes financian sus pasajes de salida o en caso, como reiteró en esta oportunidad, en este debate, sean también sus empleadores, y por eso ha dejado más dudas en esta oportunidad. Otro tema también por el que fue ampliamente requerido durante esta jornada es por factores externos, esto que ya se mencionaba, lo que se está viviendo con la militarización de la frontera con Perú, y además otro punto no menor, el hecho de que las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela están prácticamente congeladas, y eso dificulta, entre otras cosas, por ejemplo, poder comprobar la identidad de las personas que están en situación indocumentada en Chile, que tienen origen venezolano, y también tener la autorización de eventualmente expulsarlos con destino a ese país. Sin embargo, no respondió directamente estas consultas, sino más bien se limitó a decir que este tema, refiriéndose a la situación en Venezuela, estaría resuelto eventualmente en marzo, una vez que él asuma la presidencia, en caso de ganar la elección, pero no profundizó qué se refería con eso. Jacinta, no quiero dejar a Jara de lado, pero tienes que ser muy breve. Me gustaría preguntarte, en ese debate presidencial, ¿quién consiguió proyectar mayor solidez y credibilidad frente a la ciudadanía? O sea, ¿qué efecto podría tener ese debate de ayer en la decisión de los votantes indecisos? Tienes que ser breve. Jara se vio mucho más confrontacional frente a Kast, considerando que las encuestas la muestran en desventaja. Los expertos, en las últimas horas han planteado que se vio mejor a la candidata oficialista frente a la carta de la derecha radical, pero está por verse si debates como este o el que quedan pueden mover la aguja, principalmente entre los indecisos, y también teniendo en cuenta la amplia ventaja que los sondeos han mostrado tiene Kast de cara a la segunda vuelta. Que será el 14 de diciembre. Gracias, Jacinta Molina, como siempre, un placer. Igualmente, nos vemos. Y terminamos con imágenes que nos llegan del zoológico de Los Ángeles. Vean, ha nacido un nuevo bebé gorila. Aún no se ha determinado el sexo de este gorila occidental de llanura, pero es algo que a los orgullosos padres probablemente poco les preocupa. El recién nacido es el último miembro de la familia de su mamá, un guía de 31 años, cómo se miran, y de su padre, Kelly, de 28. Qué ternura. Con ella nos vamos. Donde quiera que estén, gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo. Volveremos. Gracias.